7 de la mañana con 14 minutos y vamos a platicar sobre economía en el país. Se encuentra con nosotros el economista Joaquín Morales, que es parte de nuestro equipo staff de analistas y que nos ayudan a entender un poco más. Cuando vemos la economía parece un tema lejano, sí, la economía es del país, pero ¿cómo afecta a mi economía? Pero estos cambios que se vienen dando, y compartíamos con ustedes una de las notas al inicio de este espacio noticioso, sobre la preocupación y sobre el riesgo país que va aumentando. Dicen 700 puntos se ubica el indicador riesgo país en el Ecuador debido al cambio de gobierno, pero ¿qué significa ese riesgo país? ¿Cómo lo vamos pensando? ¿Cómo nos va afectando? Economista, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días con la teleaudiencia, gracias por la invitación. Sí, es un tema realmente de pronto poco conocido, poco analizado, poco discutido, quizás para ciertos grupos en la parte económica. Pero permítame solamente decirle en términos muy simples, el riesgo país es un indicador económico fundamentalmente. Es decir, para medir la situación económico, política y social de un país. Ese es en términos simples y sencillos. Yo quisiera, como siempre me gusta, hacer una especie de símil o comparación entre lo que significa el riesgo país, que es lo que estamos hablando ahora, y lo que significaría en la economía popular, en la economía hogareña, en una familia, ¿no? Todos conocemos sobre la central de riesgos. Cuando alguna persona consta en la central de riesgos, significa que tiene un problema económico. No puede operar en la parte financiera, no puede hacer préstamos, no puede hacer. Es más o menos similar en el tema de país, el riesgo país. Ahora, cuando usted nos dice la central económica, sabemos que se refiere a dinero, es decir, está muy endeudado o no está pagando las deudas, entonces, claro, tiene esa calificación entre la central de riesgo y entendemos que las instituciones financieras no quieran prestarle. Pero ¿por qué lo político incide en el riesgo país? ¿Por qué esos puntos, dicen 700 puntos se ubica el indicador riesgo país en el Ecuador debido al cambio de gobierno? No solamente es por los temas económicos, sino también los temas sociales. En este caso, permítame inclusive hacer un asunto que el mayor peso en el riesgo país es la parte política, porque obviamente se mide también la parte económica. Por ejemplo, el precio del petróleo en la parte económica, uno dice, si es que baja el precio del petróleo, también puede subir el riesgo, afecta en la parte económica. Pero hoy es una cosa interesante, el precio del petróleo no ha bajado en estos últimos meses, me refiero, se mantiene, está con una tendencia a subir inclusive, ¿no? Eso significa que no deberíamos tener esta subida del riesgo país. Por lo tanto, el impacto mayor es en la parte política. Si nosotros analizamos y vemos qué ha pasado en estos últimos meses, pensemos desde febrero, de enero, febrero. El riesgo país en febrero estaba en 575 puntos. Imagínense, ha ido subiendo conforme la campaña política, etcétera, etcétera, para ver cuál es la tendencia, ha ido subiendo, de tal manera que teníamos 666 puntos el 31 de marzo. Después de las elecciones, al día siguiente de las elecciones, cuando se ve el resultado, subió a 700. Ahora, imagínense, no es que se queden 700, al día siguiente, el 4, subió a 710. Eso significa que la tendencia sigue subiendo. Ahora, la pregunta que usted me hace y me dice, ¿por qué la parte política? Lamentablemente se puede decir que no hay una claridad en el manejo económico del país. De tal manera que desde afuera, en el exterior, nos ven a nosotros a ver cuál va a ser el futuro del país. Básicamente, ¿en qué? ¿Estará el país en la capacidad de poder pagar los compromisos de deuda externa en las condiciones contraídas? Entonces, como no hay una declaración oficial, como no hay una transparencia, como no hay una posición concreta y firme, obviamente eso comienza a subir, porque no existe una declaración, en este caso ya del presidente electo, si podríamos decir, en concreto, es decir, no hay una transparencia en el manejo económico y no hay una transparencia concreta en decir qué es lo que va a hacer con la deuda externa, por ejemplo. Ahora, economista, no deberíamos suponer que como es el candidato del oficialismo, es decir, que tendría su misma tendencia, entonces las cosas deberían mantenerse en esos 500 puntos que antes nos habían ubicado y que si posiblemente entraba el otro candidato de oposición iba a existir un remesón allí. ¿Por qué pese a que tenían la misma tendencia,
genera esa subida del riesgo país? Eh, en los analistas externos, en organismos exteriores, había una posición, más bien en el caso del candidato opositor, podríamos decir, había una posición en la que dice, bueno, yo voy a cumplir con la deuda externa, pero voy a traer inversión extranjera. Tenía claridad en ese sentido. Tenía claridad en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, había ya la tendencia inclusive que si es que ganaba el candidato opositor, la situación estaba más clara para el país. ¿Por qué? Porque dice... ¿Hubiese bajado ese riesgo país? Podría haber, por lo menos haberse mantenido y no subido. Cuando yo le decía que al 31 de marzo teníamos 666 puntos y comienza a subirse a 700 de golpe en un par de días, significa que el efecto fue duro, fue fuerte. De tal manera que el uno dice, ¿por qué comienza a subir? Primero, es decir, en estos la última semana, hubo un endeudamiento del país con el Banco Central, que se le entrega papeles al Banco Central para que haya liquidez, pero alrededor de 500 millones de dólares. Significa que el endeudamiento del país en estos últimos meses ha sido agresivo. 1.000 millones de dólares en este periodo de lo que va del país hasta marzo del 2017. Entonces, primero, este endeudamiento. Segundo, no hay una información transparente cuánto realmente debe el país. Recuerde de que nosotros, lo que sale en el Banco Central o lo que sale en el Ministerio de Finanzas, son los boletines a los que nosotros podemos tener acceso. Pero es información oficial. Ese es lo oficial. Pero no sabemos qué tan... Pero no están considerado ahí la deuda al Banco Central. No están considerados ahí la venta del petróleo, la preventa que venta anticipada. No sabemos. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Por eso les decía, no hay una transparencia total. Economista, ¿quién mide o quién nos da esa calificación de sube, baja y en tantos puntos se va ubicando? Excelente pregunta. Hay metodologías para medir el riesgo país. Hay varias metodologías. Hay organismos que con toda la tecnología van midiendo. Yo les decía que son básicamente tres aspectos que miden el riesgo país. La parte de economía, fundamentalmente el precio del petróleo. Porque nuestra economía se basa mucho en eso. Exactamente, porque se depende muchísimo del petróleo, ¿no? La otra parte es la parte política. Esta parte política es la que está incidiendo muchísimo ahora en esta medición del riesgo país. Estas metodologías que yo le digo, bueno, el organismo quien controla, fundamentalmente nosotros nos regimos al JC Morgan, que se llama, que es un indicador que ellos van midiendo permanentemente el riesgo de diferentes países. Entonces, con esta metodología, casi la mayor parte de los países sudamericanos tienen la misma medición. Nosotros estamos como segundo país en Sudamérica con más alto riesgo después de Venezuela. Entonces, si es que nosotros cogemos más o menos lo que yo le decía, la comparación entre cuando uno está en la central de riesgo y no puede tener acceso al crédito en los bancos, aquí el problema está en que los inversionistas extranjeros, ¿en dónde van a venir a invertir? En el país en donde exista menor riesgo. Entonces, si nosotros somos el segundo país con más alto riesgo, hay la posibilidad, o casi nula posibilidad de que vengan a invertir de nosotros, pensando en que los países vecinos están con un riesgo mucho más bajo. Perú, por ejemplo, está alrededor de 180 puntos de riesgo. Entonces, Colombia está alrededor de 300, 400 puntos. Entonces, claro, los inversionistas extranjeros no van a poder venir acá. ¿Por qué? Voy a ponerle un ejemplo más específico. Cuando hablamos de que puede pagar la deuda contraída el gobierno, emite bonos el Ecuador. Esos bonos, en el momento en que sube el riesgo país, esos bonos bajan de precio. Si es que yo emito un bono de $1.000, en el mercado de afuera no me van a comprar en $1.000, me van a ofrecer menos. Y además de que me ofrecen menos el precio de ese papel, también los intereses tengo que ofrecer más. Si antes decía que emití bonos por el 6%, por poner un ejemplo simplemente, hoy no me van a aceptar porque tengo más riesgo. Entonces me dicen, si es que a mí me pagan más intereses, yo puedo comprarlo. Entonces, ¿qué significa para eso para el país? Es un mayor costo de la deuda porque tengo que vender ese papel a mayores intereses, pero eso le significa un mayor costo de endeudamiento para el país. Entonces, el efecto es económico
Porque si es que yo quiero vender los papeles nuestros, no voy a tener el mercado que me compra. Ahora, ¿cómo esa cifra, ese número que a veces el ciudadano de a pie, el común y corriente dice, y yo voy a ver afectado en mi economía diaria ese riesgo país que lo califica alguien a través de un cálculo matemático y que se ubica en lo internacional y que eso deja en tela de duda si es que un inversionista de fuera del país quiere invertir o no, seguramente no invertir? En el ciudadano de pie, ¿cómo incide ese crecimiento del riesgo país? Mire, ahí viene una cadena, ¿no? Si no hay inversión, no hay empleo, que es el problema que nosotros tenemos en este momento. Cuando nosotros necesitamos generar más empleo, pero ¿quién va a invertir? Yo me pongo dos posibilidades. La una, que es la que uno dice, debe haber una inversión privada. Entonces tendremos que los inversores privados que vengan acá. Pero si no hay confianza no voy a poder invertir, no voy a generar empleo. Pero si yo produzco más, obviamente voy a tener más productos para poder ofertar y poder vender en el exterior. Entonces, en el ciudadano común y corriente, como se dice en el ciudadano de a pie, ya sentimos el problema del empleo y probablemente escasez. Recuerden, quizás para comprobar, el problema de riesgo país en Venezuela es tan alto que nosotros vemos perfectamente que no hay productos para poder comprar, hay una escasez de productos. Ojalá nosotros no lleguemos a esa situación, pero esa es un poco la tendencia, en donde baja la producción, no hay inversión, baja el empleo, es decir, aumenta el desempleo. Entonces, en el problema económico ya se irradia a toda la población y a problema social. Al ser la influencia del tema político en el incremento del riesgo país, con el pasar de los días se calman las aguas, ¿ese riesgo también puede bajar? Así de rápido como subió, rápido bajar. ¿Qué es importantísimo esto? En este momento, en estos días, si es que no se soluciona este problema de la duda que existe sobre las elecciones, es una inestabilidad política que está viviendo fuera del país y todo eso están mirando. Pero si hay una claridad, a ver, tenemos pero un presidente electo en donde ya exista la seguridad y la confianza, en donde no exista eso de que hubo fraude, entonces, claro, ahí se estabiliza el asunto político y adicionalmente esta parte política, es decir, ya tenemos un presidente electo, ya confiado plenamente, no hay la menor duda de que hubo algún fraude, ya comienza a estabilizarse. Pero eso no es todo. Tendría que inmediatamente el presidente dar algunas declaraciones de cómo va a manejar la economía para tener una claridad, es decir, por dónde va el país, qué va a hacer con la deuda. A ver, ¿va a pagar la deuda, va a renegociar la deuda, va a irse en organismos internacionales como para que me digan, vea, la deuda que tengo con China yo voy a renegociarla, pero voy a pagarla a través de organismos, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional? Entonces, esas declaraciones que haga el presidente van a dar tranquilidad a la comunidad inversora internacional y a nivel nacional, ¿no? Eso es lo que estamos esperando todos. A la expectativa de esas declaraciones y las declaraciones también de la ciudadanía es importante. Economista, le invito a escuchar lo que los ciudadanos tienen que decir a través de nuestra línea telefónica, el 275-5555. Buenos días, su nombre y desde dónde nos llama, por favor. Muy buenos días, está hablando Jorge Silva desde la Ciudad Nueva. Una consulta, economista, muy buenos días. Gracias por la aclaración que nos hace, es muy importante para toda la ciudadanía. Una consulta, referente a traer los dineros de los paraísos fiscales que los empresarios ecuatorianos tienen fuera del país, ¿nos ayudaría a generar empleo? Por favor, una respuesta, a ver si es negativa o positiva referente a que si es que a través de alguna ley, etcétera, podríamos retornar los dineros para generar trabajo y ayudar en algo a lo negativo que usted está manifestando. Muchas gracias, economista. Gracias a usted por su interrogante que nos deja un tema adicional. Todo dinero que se invierta, sea del dinero interno de los ciudadanos ecuatorianos que puedan tener fuera del país o inversores externos, es bienvenido. Pero el problema es, insisto, confianza.
le doy confianza para que los inversores puedan venir acá a invertir su dinero. Aunque sea el ecuatoriano que traiga el dinero de allá para acá, va a decir, quiero invertir en este momento. El dinero que tenga algún migrante, por ejemplo, ¿no? Que tenga, qué sé yo, pues unos 20, 30 mil dólares, 50 mil dólares, el valor que sea, y quiera venir acá a invertir, primero va a decir, bueno, ¿en qué voy a invertir? Voy a tener una gran demanda del producto o servicio que voy a dar. Hay gente que me compre mi producto o mi servicio. ¿En qué condiciones me van a dar? En la campaña hemos oído nosotros, especialmente del candidato opositor, que decía, mire, nosotros vamos a bajar los impuestos, vamos nosotros a declarar zonas francas, es decir, no voy a pagar impuestos por un largo tiempo, 2 años, 3 años, 5 años. El tema es clarísimo. Yo voy a ubicarme mi negocio en esas zonas francas en donde por algún tiempo no voy a pagar impuestos. Le atrae de alguna manera. Entonces, los inversores siempre van a estar pensando en cuáles son las condiciones para yo poder invertir. Pero si yo no tengo condiciones favorables, muy difícilmente puedan venir a invertir. De ahí viene que yo estoy poniendo un inversor de 20, 30, 40 mil dólares de pronto, que son pequeñas inversiones, pero que de alguna manera van a generar empleo, 1, 2, 3 puestos de trabajo. Pero si hablamos ya de inversiones grandes, de millones de dólares, ellos mucho más van a decir, o invierto en el Ecuador, o invierto en otros países vecinos. Entendiendo que el inversionista exterior está viendo cuál es la mayor rentabilidad que puede tener, cuál es la política que se da para el inversor o el empresario en ese país, cuáles son los problemas que voy a tener, porque el objetivo es recuperar al menor tiempo posible la mayor cantidad de recursos, y entonces hay que ir pensando cómo está nuestro país al respecto. Economista, muchísimas gracias, siempre es un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias, a la orden siempre. Siempre es un gusto aprender, a veces los temas económicos los vemos así como muy lejanos, y es un tema que a todos nos termina afectando, y mejoramos hasta el discurso en la calle para poder conversar con el vecino, con el compañero de trabajo e ir entendiendo cómo se desarrolla y cuáles nomás son los fenómenos que afectan al desarrollo diario de nuestro país.